Abrimos este 24º ciclo Otoño Cultural con la satisfacción de volver a contar con conferenciantes del máximo interés para todos. Este ciclo nos traerá personajes como la periodista Pilar Cernuda, el ecologista Juancho López Duralde, líder además del grupo ECO, el economista Juan Velarde Fuertes y el escritor Premio Planeta Juan Manuel de Prada. Hoy tenemos con nosotros a Maite Pagazartundúa, que va a hablarnos del grave problema del terrorismo, un tema que siempre ha estado presente en este ciclo de conferencias, con intervenciones como las de Ricardo Bueso, el obispo Monseñor Setién, Miquel Buesa, hace unos pocos años del Foro d'Ermua, o Fernando Sabater e Irene Villa. Y hoy que la banda terrorista ETA ha dejado al parecer de asesinar y se abre una nueva etapa, contamos con la presidenta de la Fundación Víctimas del Terrorismo. Y para presentar a Maite, nadie mejor que nuestro intendente jefe de la Policía Local, Antonio Amorós Albert, quien vivió como guardia civil en el País Vasco los años posiblemente más duros de la amenaza del terror. Pero antes de que Antonio haga esta presentación, debemos recordar que este ciclo es fruto de la colaboración del Ayuntamiento con la Caja de Crédito de Petrel, que es Petrel. Por ello, para inaugurar este 24º ciclo de conferencias Otoño Cultural, cedo la palabra a don José María Beltrán Rico, presidente de esta entidad, que realizará esta inauguración. José Miguel Payá, concejal de Cultura, Maite Pagazartundúa, Antonio Amorós, compañeros de Petrel, espectadores, amigos, sean bienvenidos a esta casa. Por aquí han pasado autoridades de las letras, la medicina, la enseñanza, la política y el mundo sindical o deportivo. Y estamos dispuestos a recibir a nuevas figuras de la economía, de la ecología, el periodismo, la literatura y la sociedad en general, con temas muy sensibles como el que de hoy nos ocupa. Quiero que Maite Pagazartundúa se encuentre aquí como en su tierra, como creemos encontró en Petrel y en Caixapetrel su amigo Fernando Sabater en enero del año pasado. Y otros que también nos visitaron, abordando asuntos parecidos como Carlos Totolica, Edurne Ullarte o Miquel Buesa. Si hablamos de sentimientos, también quiero que sepan todos que Caixapetrel seguimos con espíritu sensible, manteniendo un esfuerzo que nos permita a todos continuar conociendo relatos personales y generales. Estamos a un año del 25º aniversario del Otoño Cultural. En 25 años, lógicamente, los tiempos han sufrido muchos cambios y los actuales, como sabemos, presentan igualmente una sensibilidad muy especial. De ahí que como presidente de Caixapetrel subraye la dedicación de esta entidad hacia el ciclo de conferencias. Nosotros, no lo duden, en la medida en que estos nos lo permitan, seguiremos aportando dedicación, trabajo y una no menos sensible atención a nuestra sociedad, a todos ustedes. Muchas gracias. Buenas noches, amigos. En primer lugar, quería felicitar al Departamento de Cultura y a Caixapetrel por el esfuerzo que cada año viene realizando, organizando estos eventos que creo que nos enriquecen a todos y que son de suma importancia y además que lo hacen de forma muy brillante. Después agradecer al señor alcalde y al concejal José Miguel Payá por haber pensado en mí para realizar esta presentación que para mí es muy importante, ha evocado en mí recuerdos del pasado, pero que al contrario de lo que pudiera parecer han sido bastante satisfactorios en general. Entonces es una satisfacción y un orgullo poder presentar hoy a Maite Pagazartundúa, hermana de mi compañero Joseba Pagazartundúa, que como saben fue el jefe de la policía local de Andoain, Guipúzcoa, y que fue asesinado en el 2003 por la banda terrorista ETA. Maite nació en Hernani. Es licenciada en Filología Hispánica y Filología Vasca por la Universidad de Deusto. Cursaba tercero de Derecho cuando en febrero del 2003, como he dicho, asesinaron a su hermano. Esto fue una muerte prácticamente anunciada, puesto que ya sufrió muchas amenazas
hasta que en el bar Daytona, quiero recordar, fue donde, estando de baja, se encontraba allí tomándose un café y fue asesinado por la banda terrorista. Es experta en sociolingüística, fue asesora de política lingüística de Fernando Buesa en el Departamento de Educación del Gobierno vasco y ha sido parlamentaria de la Cámara Autonómica Vasca desde 1993 a 1998. Secretaria de Educación y Cultura del PSE desde 1993 a 1997. Desde julio del 2005 es presidenta ejecutiva de la Fundación Víctimas del Terrorismo y miembro fundador de la plataforma Basta Ya, al igual que lo fue su hermano. Ha escrito 2 libros de ensayo, Fernando Buesa, Una mirada abierta, sobre la política vasca, y Los Pagaza, Historia de una familia vasca. Muchas gracias a don José María Beltrán Rico, al presentador, que además pues era efectivamente compañero, policía, también policía local como mi hermano fue, a los miembros que representan al Ayuntamiento y especialmente al alcalde. Muchísimas gracias a todos, de verdad, por tener la oportunidad de conocer esta localidad y de tener la oportunidad de hablar con todos ustedes, y muchísimas gracias de verdad por acercarse aquí, por tener la sensibilidad de recibirme con este aplauso. Cuando he oído por una parte que estos otoños culturales tienen un nivel de excelencia en la participación tan grande, me he sentido casi hasta abrumada. Pero cuando he escuchado que habían estado aquí Edurne Uriarte, Carlos Totorica, Mikel Buesa y Fernando Savater, he sentido también una especie de nostalgia de momentos que hemos compartido juntos. Edurne, Carlos, Mikel, Fernando y muchos otros son gente que hemos compartido muchísimos momentos en el País Vasco. Y aunque yo no pensaba empezar por aquí, sin embargo hay algo que quiero contarles de todos ellos. Si hace 10 años, si hace 11 o 12 años, cuando algunas de estas personas pusieron en marcha los movimientos cívicos, como el Foro de Ermua, yo en el origen del Foro de Ermua no estuve, pero sí en el de Basta Ya. Edurne Uriarte o Fernando estuvieron en el origen del Foro de Ermua, pero en Basta Ya han colaborado tanto Mikel, que también ha sido presidente del Foro de Ermua, como el propio Carlos Totorica en algunos momentos. Si hace 12 o 13 años hubiéramos visualizado que en este momento a ETA no le iba a resultar rentable matar e iban a tener que verse obligados a engañarnos de otra manera, sí, pero a declarar el cese indefinido de acciones terroristas, si bien la organización clandestina sigue existiendo, si bien nos han desarmado, si bien siguen siendo un peligro potencial, si bien van a intentar chantajearnos, si bien todas estas cosas que son matices a una especie de envoltorio del que ellos se intentan beneficiar, pero si hace esos 13, hace 12 años, hace 11 años, hace 10 años, hace 9 años, si en esos peores años que tuvimos que hacer frente cívicamente al acoso y persecución de los no nacionalistas, de todos los que nos atrevíamos a hablar públicamente y a expresar públicamente que no nos supeditábamos a la estrategia del miedo y al chantaje de ETA, al de pensar libremente, no nos lo habríamos creído. Éramos un poco kamikazes, no sé si valientes, un poco kamikazes sí que éramos, porque en aquel momento parecía impensable poderles derrotar, y sin embargo se dieron una serie de factores, y yo quiero hacer un homenaje a Edurne, a Carlos, a Mikel, por supuesto al hermano de Mikel Buesa, Fernando Buesa, que fue una de las personas de la que más he aprendido, aparte de mi familia, en cuanto al rigor y el sentido del deber personal. Fernando Buesa era consejero, fue consejero de Educación y era portavoz parlamentario del Partido Socialista cuando fue asesinado, y no fue asesinado por casualidad, porque era la voz más firme y la voz menos supeditable por el mundo intelectual partidario de supeditarse al mundo de ETA que existía en esos momentos en el País Vasco. Como era también Gregorio Ordóñez, que tampoco fue asesinado por casualidad.
Fue asesinado porque tenía un coraje y una capacidad de poner gente a su alrededor que había resultado impensable antes para la derecha democrática no nacionalista en el País Vasco. No eran asesinatos porque sí, no eran aleatorios, eran grandes líderes, tanto Gregorio Ordóñez como Fernando Buesa. Pero Edurne, Carlos, Mikel, Fernando han hecho un trabajo que no se puede valorar suficientemente todavía porque no tenemos contexto histórico suficiente para hacerlo. Sin las voces de estos intelectuales que desde mitad de los años 90 empezaron a hacer un discurso que se enfrentaba a un discurso pseudointelectual de sometimiento al mundo de ETA, habría sido imposible llegar a una situación y a una estrategia del Estado que ha convertido en ineficaz el que ETA siga matando. Sin personas como Edurne, como Fernando Savater, como Carlos Martínez Gorriarán, como Mikel Iriondo, como algunos otros amigos que nos encontrábamos en todo tipo de actividades en esos años tan difíciles en que nos teníamos que apoyar unos y otros, porque el día que no le quemaban el coche a uno le habían hecho una pintada amenazadora a otro, y cuando era todavía peor había algún asesinato, algún intento de asesinato. Sin esas personas, que además muchos de ellos eran profesores y muchos de ellos eran especialmente profesores de filosofía, no habríamos podido llegar a la situación que estamos ahora, porque conseguimos desmontar una estrategia de acoso, de ataque al pluralismo ideológico, que los que estábamos sufriéndolo, a veces yo fui agente político, ni tan siquiera éramos en ese momento capaces de poder responder desde el punto de vista de un relato coherente de lo que estaba pasando. Bueno, pues si hace 12 años nos llegan a decir que íbamos a forzar la sociedad española, los jueces, la ley de partidos, iban a forzar el que este mundo llegara a considerar ineficaz el instrumento de la utilización de la violencia, no nos lo habríamos creído. Ahora bien, ¿hemos alcanzado una situación perfecta? No. Perdón, no hemos alcanzado una situación perfecta. No hay soluciones mágicas a problemas complejos. No hay soluciones mágicas a problemas arraigados de fanatismo identitario. Y no hay soluciones mágicas a situaciones arraigadas de control social en muchas localidades del País Vasco y el afán del mundo de ETA y de Batasuna y de todo lo que han ido enracimando a su alrededor últimamente de hacerse con la victoria política y de, en fin, superar ese pluralismo ideológico por otras vías. Por tanto, ahora ya sí que voy a entrar en el asunto de la justicia de las víctimas. Las víctimas en el País Vasco fueron invisibles durante muchísimos años y al no haber víctimas parecía que no había asesinos. Los males públicos, los grandes males públicos, se dan porque hay muchísima gente que es espectadora indiferente, igual que en las otras formas de acoso, en el bullying, en el mobbing, en la violencia de género. Si hay invisibilidad, se puede terminar el cerco de la indignidad, del vaciamiento de la dignidad humana e incluso pues, de las cosas fatales que a veces conocemos. No. La estructura del acoso desde el punto de vista de la psicología individual y colectiva no es muy diferente en el caso del acoso ideológico, del acoso de los fanáticos, sean identitarios o religiosos. Y además es un tipo de estructura muy compatible a otras formas de acoso que ha habido en otros momentos de la historia o en otros sitios del mundo. En Euskadi no ha habido gulag, no ha habido campos de internamiento, pero todo Euskadi era casi un gulag, porque mientras se perseguía a los policías y guardias civiles en los años 70, la sociedad era insensible porque no sabía ver lo que estaba pasando, porque estaba contaminada, estaba engañada, estaba ciega, sorda, muda y tenía miedo. Un miedo que se inoculó en la sociedad vasca muy, muy, muy pronto, en los años de la transición democrática, con una utilización, antes de los asesinatos de guardias, de policías y de militares, hicieron un tipo de acoso aleatorio a, por ejemplo, pues algún guardia municipal, pero porque no era del pueblo y tenía relación normal pues con policías o con gentes pues distintas,
para callar a toda la sociedad en esos asesinatos aleatorios que podían ser a un chofer de autobús, a un señor que regentaba un kiosco, a un señor que tenía un bar. Pero de lo que se trató fue en 2 o 3 o 4 años de conseguir el miedo en todas las pequeñas poblaciones. Acusaban a las personas que eran asesinadas de ser chivatos. Pero daba igual que tuvieran o no amistades o pasaran o no información, eso era lo de menos. Lo importante era inocular el miedo, la espiral del silencio, la supeditación colectiva, el sentirse secuestrado simbólicamente por ese mundo, que, además de la amenaza, tenía un objetivo, que era que sus ideas, que de otra manera hubieran sido perfectamente legítimas, fueran obligatorias. Iban con trampa, pero con una trampa muy gorda. Después ya vino el que la representación del Estado fuera considerada objetivo para debilitar al Estado e incluso para favorecer algo que en las luchas de los terrorismos de los años 50-60, después de la teoría de Fanon, pues era como muy clásico, la acción-reacción. El buscar que el Estado subvertiera sus propias leyes, que hiciera trampa con la ley, cosa que, lógicamente, los poderes del Estado están sometidos a la ley y no deben jamás tener actuaciones que sean ilegales, porque entonces sí que se igualan a los que están vulnerando los derechos humanos de forma sistemática, aunque no sean agentes estatales. La cuestión es que durante muchísimos años las víctimas fueron invisibles. No fueron del todo visibles en el resto de España, pero en el País Vasco eran invisibles cuando no eran estigmatizadas. Llevaban el oprobio, el asesinato por parte de ETA, llevaba la condena añadida de la marginación social. Y esto funcionó de una forma espectacularmente eficaz, consiguiendo que todo el mundo se apartase del círculo de infección de ser víctima del terrorismo de ETA. Bueno, en los años 80 empiezan los primeros muy tímidos trabajos del pacifismo y ya el mundo de Batasuna genera pacifistas falsos para intentar neutralizarlos. Cuando eso se va haciendo un poco más importante con una etapa de secuestros, etcétera, ya al ver que no podían parar esos movimientos pacíficos y que no los podían engañar, empezaron a pegar y a utilizar la violencia también contra los pacifistas para que no creciera ese tipo de movimiento, para que siguiera el miedo. Pero en los años 90 fue imposible parar a esta gente como Fernando Sabater, o como Carlos, o como José Luis López de la Calle, o como Edurne Uriarte, o como Paco Llera, o como otros profesores universitarios, algunos de los cuales se vieron tan acosados que tuvieron que abandonar el País Vasco. Pero ya fue imparable, porque colocaron el espejo delante de esa estrategia del fanatismo y de la aberración de generar víctimas y de la inocencia de las víctimas. Y por tanto quitaron el primer gran estigma, no para toda la población vasca, pero bueno, empezaron a articular un lenguaje, empezaron a articular un tipo de pensamiento civilizado y humanista que dejaba al descubierto todas las falsedades del trampatojo que había detrás del mundo de ETA y detrás de todo el mundo político que se aprovechaba y que estaba absolutamente implicado con la estrategia de ETA. Las víctimas, por otra parte, habían empezado a hacer un largo camino. En los años 80, en el año 81, Ana María Vidal Labarca, con otras 2 mujeres, crearon la Asociación de Víctimas del Terrorismo. Y a su primera rueda de prensa prácticamente no fue nadie. Y durante muchísimos años nadie les daba, desde el punto de vista de las subvenciones públicas, nadie les daba un duro. Resultaban algo excéntrico, raro. En toda España, ya del País Vasco ni hablamos, que estábamos en la otra fase. Pero muy poco a poco, las víctimas en España, con sentido de justicia, sin sentido de venganza, que es algo impresionante después de tantas décadas, fueron generando un espejo de la inocencia de vida y de la dignidad de vida a todos los seres humanos, sea cuales sean las ideas que estos defiendan dentro de aquello que no
que no suponga la indignidad del resto de seres humanos, claro, porque la libertad absoluta nos convertiría en tiranos absolutos. Las víctimas del terrorismo, por tanto, han ido elaborando en un camino complicado, muy a contracorriente, muy difícil, realizado por instinto, porque nadie va ni aprendido ni entrenado para hacer un trabajo de defensa de los derechos humanos y de defensa de las personas que han sido atacadas y devastadas gravemente. En todo ese recorrido fueron acuñando algunas cosas que tienen que ver exactamente con lo que otras víctimas en otros lugares del mundo y en otros momentos de la historia establecieron. Y son palabras sencillas que puede entender cualquiera. Verdad, frente a todos los intentos de mentira, de revisionismo, de manipulación de la verdad histórica. Verdad. Justicia. Porque no veremos que para otro tipo de delitos tan graves como este, el de matar, el de acosar, el de tortura moral y además todas las otras formas de tortura moral y de daños físicos y de daño a los bienes y de asesinato cuando culminaba toda esta espiral creciente para intentar doblegar a la gente, especialmente en el País Vasco, pero bueno, en general también en otro tipo de atentados en el resto de España. Lo cierto es que la justicia significaba lo más necesario y, sin embargo, lo que más se ponía en tela de juicio. Hay muchísima gente que espontáneamente ha sido mal educada a decir, si es por ideas políticas, la justicia se puede dejar de aplicar. ¿Pero cómo es posible esto? En una sociedad avanzada, si creemos en los derechos humanos, en la Declaración de los Derechos Humanos, vamos a creer que el derecho inherente de los seres humanos a la justicia se puede parar porque uno haya sido acosado por unos fanáticos identitarios o religiosos. Bueno, pues sin embargo, se pone en cuestión, mucha gente pone en cuestión el que deba aplicarse justicia en este caso. Y es algo muy serio. Por eso es una de las grandes demandas de las víctimas del terrorismo. Por eso ha costado tanto en otros países, por ejemplo, vencer las leyes de punto final. Y, sin embargo, en eso, las víctimas del Gulag o de la persecución en Croacia en la Segunda Guerra Mundial o de otros tipos de persecución ideológica o religiosa en esa zona de los Balcanes o en Chile o en Argentina o donde quiera que haya ocurrido o en la Unión Soviética o en el sitio que haya sido, piden lo mismo, verdad, lo primero, siempre verdad. Justicia es lo segundo que piden. Bueno, el orden a veces cambia, pero vamos. Memoria, que está íntimamente relacionado con las otras dos cuestiones, y dignidad. Porque es una indignidad sufrir la victimación terrorista, sea por motivos de fanatismo ideológico, religioso, de extrema izquierda, de extrema derecha, da igual por qué motivo. Y que esa dignidad que es atacada, luego sea atacada considerables veces por los que dicen que es mentira, por los que dicen que hay que tener impunidad, por los que dicen que no se cumpla la justicia, por los que dicen que no se cumpla la ley, por los que dicen algo habrá que darles. Claro, cuando los que más dicen que hay que ser generosos en el sentido de impunidad son los que no darían ni un boli de sus propias cuestiones. O sea, nosotros podemos dar todo. Y te lo dice alguien que mataría por un jarrón minja. Es que yo he visto un caso. O sea, no lo estoy diciendo a humo de pajas. O sea, es bastante impresionante. Bueno, pues las personas que sobrevivieron a los campos, las personas que sobrevivieron al Gulag, las personas que sobrevivieron al mundo de la tortura y de los desaparecidos, prácticamente hablan con un lenguaje común. Y piden estas cosas tan sencillas. ¿Y cuál es el miedo? Que en todas esas circunstancias históricas, en todos esos lugares, explican o expresan las asociaciones de víctimas de algún tipo de acoso o persecución que sea homologable y que tenga que ver con una vulneración sistemática de derechos humanos. Pues la palabra que más miedo nos da es la palabra impunidad.
Entonces, si hablamos de justicia de las víctimas, en positivo son las palabras que les he dicho y en negativo es el concepto que acabo de referir. 23 asociaciones y fundaciones de víctimas del terrorismo en España, el día 23 de noviembre de 2010, fueron capaces de acordar, después de muchos meses de trabajo, después de jornadas de trabajo con grandes expertos, un documento que se llamó Documento de la Justicia y que ustedes pueden pinchar en la página web de la Fundación Víctimas del Terrorismo. Y además hemos hecho un documental sobre el Documento de la Justicia y todo lo tienen en la página web y se lo pueden bajar. Pero miren el epílogo, y es de hace más de un año. Miren el epílogo del documento. Lo voy a leer. El mundo de Batasuna pide una pista de aterrizaje. La piden con derecho a la impunidad, llamando a las excarcelaciones cuestión técnica. ¿Les va sonando? Y se suponen con derecho a legitimar un relato de la historia del terrorismo. Y antes y después, mesas y negociaciones políticas para defender como mínimo su propia esencia. El mundo de ETA, por otra parte, no ha renunciado a volver a su estrategia clásica del terror. La victoria sobre ETA significa la victoria del Estado de Derecho sobre el totalitarismo, el fanatismo y la exclusión que supone el modelo de ETA y su mundo. La victoria sobre ETA debe evitar la legitimación de la historia del terrorismo y permitir cerrar en buena parte y en paz el duelo personal y comunitario de tantas heridas y tanto horror. Bueno, pues esto lo escribíamos como epílogo, explicando las cosas que intuíamos que podían ir asomando en la opinión pública y en la formación de los grandes criterios políticos o de las prácticas sociales y políticas que se podían dar en este tiempo y en los tiempos venideros. Y algunas de las palabras que nos preocupaban y algunas de las cosas que nosotros decíamos eran, por ejemplo, la invitación al perdón de la víctima como excusa para saltarse el derecho a la justicia, especialmente ofensivo cuando lo proclaman laicistas declarados. Esto escribíamos, diciendo, un ejemplo paradigmático de la separación del plano legal y el moral es que el Papa Juan Pablo II perdonó a Aliaca, pero el preso siguió cumpliendo su pena. Este tipo de bobalicanerías se han dicho en estos últimos meses, las habrán escuchado ustedes tal vez. Otra de las cosas que poníamos, como diciendo, la que nos viene, era el recurso a la palabra, comillas, conflicto, cierro comillas, conflicto. ¿No lo han oído en los últimos tiempos? Para intentar justificar toda la estrategia de persecución. Bueno, la palabra conflicto aparecía en el comunicado este de hace pocos días bastantes veces. Para eludir la responsabilidad por la historia asesina de ETA. Así se transfiere la responsabilidad. Hay un conflicto y, por tanto, los responsables de los delitos de la persecución, del dolor, de tanta gente que se ha tenido que marchar, de tanta ruina moral, desaparece. Decíamos también, los espacios imaginarios de equidistancia entre víctimas y victimarios, para evitar sacar conclusiones que comprometan a la comunidad en las políticas de justicia y reparación. La predisposición de ciertos sectores de la opinión pública a juzgar con dureza extrema las palabras de las víctimas del terrorismo y con extrema indulgencia las de los asesinos y la organización terrorista. ¿Algo de esto no les suena? Bueno, a lo mejor a ustedes no, pero les puedo asegurar que a nosotros todo esto nos ha puesto los pelos de punta desde hace más de un año. Y ahora lo estamos viendo. Bueno, calentito lo traigo, en el correo de hoy. Escribe un señor, un catedrático. Las víctimas del terrorismo siempre han tenido la aspiración de que algún día haya un centro de la memoria de las víctimas del terrorismo. Pero ahora esa palabra ha desaparecido y ha aparecido una nueva palabra, que es la de violencia con motivación política. Desaparece la palabra terrorista y del mismo modo que ha aparecido en ese papel que les he leído lo de los damnificados, pues desaparece la palabra terrorismo. Y dice que debe incluir a las víctimas del terrorismo, a las víctimas del terrorismo anti-ETA, sí, por supuesto, todo lo que sea terrorismo,
Pero también luego empieza a decir que hay que mezclar con las causadas por empleados públicos en función de tales. Pero es que no es la misma cosa. No es lo mismo la persecución sistemática y una estrategia de acoso que el que una persona se haya saltado la ley. Es que no es lo mismo. Y tenemos que hacer un centro, ¿para qué? Para que quienes quieren poner la versión del conflicto, de aquí no hay responsabilidad, vamos a inventarnos una especie de reconciliación falsa, vamos a quitar a las víctimas reales que no quieren esto y vamos a inventarnos una víctima ideal a la que vamos a hacer conmemoraciones, pero teniendo fastidiadas y victimizadas doblemente y estigmatizadas acaso a las víctimas reales. ¿Pero esto qué es? La izquierda abertzale consensuó un texto de reconocimiento de las víctimas y dice: mostrará sin dobles interpretaciones y de forma rotunda su respeto por los damnificados. Que nadie piense que vamos a nadar y guardar la ropa. Eso es como el presunto asesino de mi hermano, que dijo que había tomado 2 cafés en la vida que le habían sentado fatal. Bueno, justamente, fíjense que lo que sospechamos es que por lo menos mató 2 veces con la misma pistola. Pero en fin, igual esos días no les sentaba bien el café. Y luego cuando dice: han aceptado la necesidad de hacer un movimiento para acercarse a quienes han padecido el terrorismo. Todo esto son palabras dulzonas que esconden un manejo de los tiempos con una habilidad desde el punto de vista de la estrategia política impresionante. Piensen ustedes que antes de conseguir la legalización de Bildu, el mundo de, digamos, Batasuna, Nueva, Vieja o como ustedes quieran considerarlo, empezó a decir cosas como estas, ¿no? Vamos a hacer, necesitamos una pista de aterrizaje, esto va a terminar, tal y cual, porque estaban en extrema debilidad. Y decían: no, vamos a hacer unos estatutos, vamos a condenar. Condenar, al final, en el último minuto y por una vía extrañísima, que el Constitucional al final se mete a enmendar el plan al Tribunal Supremo, consiguen la legalización. Una vez que se da la legalización, empiezan a enseñar la patita de todo tipo de actos que ahora mismo podrían ser conducentes a la ilegalización, porque aparecen ya a partir de ese momento totalmente contaminados por los miembros de Batasuna. Se ve que una vez más han utilizado una organización pantalla, en este caso Euskal Alkartasuna, pero antes había sido ANV, antes había sido EHAK, para colar, para hacer fraude de lo que la legalidad les demandaba. En el último minuto y haciendo como que iban a condenar, son legalizados. Y en ese mismo momento empieza en todos los ayuntamientos que consiguen una política de exaltación de los terroristas, una política que empieza a decir que víctimas hay de muchos tipos, que también sufren mucho los presos y que también sufren mucho las familias de los presos. Y les puedo asegurar que en el juicio, en el último juicio que yo he podido asistir, que era el del caso por el asesinato de mi hermano, el alegato del acusado fue que, hombre, la familia de Pagazortundúa pues estaría sufriendo y tal. Pero su familia, lo que estaba sufriendo su familia. Hay el paradigma de este tipo de persecuciones asimétrico. No es lo mismo matar que ser matado. No es lo mismo el asesino que la víctima. Bueno, pues tenemos todo un intento de una cosa que se llama como endopacifismo, que es una cosa que proviene de esos primeros pacifistas falsos que hicieron para intentar neutralizar a los de verdad, para igualar, para transferir responsabilidades, para que al final nos digan a nosotros mismos: todos tenemos culpa, todos hemos sufrido mucho. Entonces, con la palabra sufrimiento, por un lado, y con la palabra reconciliación, a su manera, pero ganando ellos, o sea, y que les haya servido todo lo que han hecho para encima conquistar el poder y echarnos a todos de allí, y por aburrimiento, para eso tienen una habilidad impresionante. Así que vamos a ver muchas cosas que van a sonar, sobre todo para los que no son muy cafeteros, para los que no conocen de forma muy intensiva todo esto, van a sonar fenomenal. Bueno, pues están llenas de trampas todas las cosas que nos vamos a ir encontrando. Antes de Navidades, además aprovechando el sentimentalismo de la Navidad, pues harán una que parezca pero que no es, pero en el fondo todo es para intentar
que nos supeditemos a que tengan un relato amable de toda la estrategia de persecución de todos estos años, para que les salga gratis desde el punto de vista social y no les toque todos los prejuicios enraizados en esa bolsa de votantes importante que tienen, que la han mantenido a base de todo tipo de estrategias, para conseguir la impunidad desde el punto de vista judicial y que demos por bueno que no acaten el ordenamiento jurídico, que en España es bastante favorable al reo cuando el reo quiere reinsertarse, por cierto, y nosotros solo pedimos justicia, o sea, la ley que hay. No pedimos que se cambie, no pedimos ser como Estados Unidos, ni como Francia, ni como Alemania, ni como Gran Bretaña, no, como somos, como España, que somos, vamos, absolutamente favorables a la reinserción penal y al sentido combinado de la retribución de la pena con otros valores desde el punto de vista de la sociedad. No solo pedimos que se siga la ley, que no nos hagamos trampas. Bueno, pues van a intentar hacer ver que pedir justicia, o sea, lo normal es, bueno, que las víctimas es que no colaboran, son un obstáculo. No somos un obstáculo para la justicia, ni para la ley, ni para la paz. Somos un obstáculo para malas prácticas desde el punto de vista social o institucional. Porque si contracorriente hay que ponerse y volvemos a ser victimizadas y volvemos a ser estigmatizados, yo también ya les digo una cosa, mientras tenga salud, yo pienso pelear aunque sea contracorriente, pero no pelear ni con odio, ni con violencia, ni con fanatismo, sino simplemente demandando lo que las víctimas de todo tipo de vulneraciones de derechos humanos han hecho y siguen haciendo en tantos lugares del mundo. Porque es lo decente. Porque la dignidad es más importante que coyunturas políticas o que síndromes de Estocolmo que puedan tener en su caso pues, los ciertos líderes sociales o de la opinión pública o de ciertas fuerzas políticas, sobre todo en el País Vasco. En fin, yo desde luego les enseño las cartas claritas. También les diré que si hace 12 años pensábamos que era imposible conseguir como estamos ahora, igual dentro de 12 años hemos conseguido que también acaten la ley. Sí, es cuestión simplemente de seguir aquello que humanamente y desde un punto de vista humanístico y del pensamiento racional clásico desde Voltaire podemos tener los ciudadanos del mundo occidental. Si seguimos manteniendo y si somos a la par inteligentes en el análisis estratégico de qué quieren conseguir, porque esto es lo más importante. Si no se conoce la estrategia que siguen, vamos, es la manera de perder y de vernos absolutamente desbordados en situación indecente a medio plazo. Pero si hacemos las cosas bien, si las analizamos correctamente, si mantenemos el tirón en esos semichantajes que van a realizar, que los van a realizar de forma indirecta, más sutil que lo que hacían hasta ahora, podremos ganarlo también. Si hemos ganado lo más difícil, ¿no vamos a ganar esto? Si lo más difícil era conseguir que les resultara ineficaz el asesinato, bueno, pues esto es cuestión de inteligencia moral y de inteligencia política. ¿La van a poner a prueba? Sí. Bueno, yo lo que sí solicitaría, y por supuesto soy parte, es que los ciudadanos nos acompañen. Porque si lo hacemos, podremos resistir cada una de esas tentaciones de una solución chapucera y rápida y mal hecha. Y si resistimos esto, pues haremos justicia a las víctimas. Porque solo si se termina bien, desde el punto de vista simbólico, lo que significa el final del terrorismo etarra, podrán la gran mayoría de las víctimas cerrar su duelo. Porque somos animales simbólicos, que necesitamos dotar de sentido a nuestra realidad. Y la humillación que significaría que con esas palabras dulzonas llegaran a la impunidad y se llegara a arrinconar y a malmeter de nuevo contra las víctimas, nos destrozaría definitivamente a muchos de nosotros. Por eso necesitamos su ayuda, porque no puede estar bien diseñado algo que haga daño a los inocentes. ¿No les parece? Así que vamos a necesitar su ayuda. Le lo digo, vamos, de todo corazón.
porque esto habrá que pelearlo. Pero también les digo, yo soy muy optimista por naturaleza y creo que con inteligencia, con sensatez, con serenidad, sin desafueros, sin fanatismos en el sentido contrario, podremos dar esta batalla y ganarla. Y conseguir eso. Justicia, dignidad, verdad y entonces sí, memoria con dignidad. En fin, muchísimas gracias y yo creo que lo mejor es pues, poder atender a sus preguntas. Muchísimas gracias.